¿Qué tal? Soy Carlos Ventura y este es el episodio número 18 de La Escapatoria, un podcast de Fórmula 1 en particular y automovilismo en general. El Gran Premio de China nos ha dejado con muchísimos titulares, algunas cosas esperadas o que podíamos anticipar, como el doblete de McLaren, y otras que no tanto, como la descalificación de los dos Ferrari. Por parte de los españoles, Fernando Alonso no pudo ni completar 4 vueltas por problemas en los frenos y Carlos Sainz sumó sus primeros puntos como piloto de Williams, aunque eso sí, fueron de rebote por las sanciones post-carrera. Además, también este fin de semana hemos tenido carrera de la IndyCar y ha empezado la F1 Academy, que por supuesto vamos a repasar en el episodio de hoy. La verdad es que este inicio de temporada está siendo un caos en muchísimas partes de la parrilla y en muchísimos aspectos, aunque es verdad que en 2 carreras llevamos 2 victorias de McLaren. Oscar Piastri se hizo con la victoria en el Gran Premio de China y parece que lo único cierto esta temporada es que McLaren tiene un coche muy pero que muy superior al resto, porque por detrás ni Ferrari, ni Mercedes, ni Red Bull con Max Verstappen le han podido competir a McLaren, sobre todo cuando sus dos pilotos se clasifican bastante arriba en la parrilla. Esta vez Piastri tuvo un mejor fin de semana que Lando Norris, que lo vi muy espeso en China, ya desde la clasificación del viernes, porque tuvimos sprint este fin de semana. Para el sábado, Lando clasificó sexto, cuando el deber de ese coche es meterlo como mínimo en la primera fila de parrilla. Pero es que después en la sprint sufrió para adelantar con Stroll porque había perdido posiciones en la salida y terminó octavo, perdiendo posiciones, como decía, en la salida con Antonelli y Tsunoda, que no pudo recuperar. Y el domingo Norris clasificó tercero porque se le coló Russell justo por delante, que pese a adelantarlo pronto, no pudo con Oscar Piastri durante el resto de la carrera, que como digo, hizo un fin de semana prácticamente perfecto. Piastri fue segundo en la sprint, pole el domingo y victoria en el Gran Premio de China. Esta vez sí demostró bastante más ritmo que su compañero de equipo y yo sinceramente soy muy fan de Piastri y me gusta mucho el cómo se baja del coche con cara de no haber roto ni un plato y en realidad es que hizo un auténtico carrerón. Por estas cosas son por las que McLaren la renovó tan pronto a Piastri, incluso sin empezar la temporada, pero es que estas cosas son las que se les demanda a un piloto que tiene el mejor coche, ¿no? El ser el más rápido el sábado y dominar el domingo. Y McLaren estuvo de 10, pero es que claro, el que podía ser el gran rival de temporada, el que anticipábamos como gran rival de McLaren, Ferrari, estuvo de 0, porque tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton fueron descalificados del Gran Premio de China por no pasar las verificaciones de la FIA al terminar la carrera. Leclerc fue por no dar el peso mínimo del coche, Hamilton por tener demasiado desgastada la plancha del suelo, es decir, que llevaba un coche mucho más bajo de lo permitido. Así que podríamos decir que Ferrari se fue de vacío, aunque en realidad no, porque lo único que maquilló un fin de semana de los de Maranello fue la sprint que hizo Lewis Hamilton con esa mini pole y esa mini victoria incluida. A mí no me gusta darle el mismo peso o mérito a una victoria en la carrera sprint que a una victoria en una carrera de un domingo, pero es verdad que este es el primer gran destello de Lewis Hamilton vestido de rojo, y ver cómo dominó toda la carrera del sábado gestionando muy bien los neumáticos fue espectacular, y a esa altura del fin de semana, ese sábado por la mañana, sí que parecía que estaba un pasito por delante que el resto de los rivales. Así que Hamilton se llevó la primera sprint de la temporada, esos 8 puntitos, mientras que Leclerc fue quinto en el sábado. Pero lo que vimos al día siguiente fue muy pero que muy distinto, porque Leclerc, aun con el alerón delantero muy tocado, roto, llegó a ser bastante más rápido que Hamilton en carrera y sinceramente esto yo me lo sigo sin explicar porque cómo es posible que con un coche dañado, sin un nameplate del alerón delantero, seas más rápido que tu compañero de equipo que hace apenas 24 horas antes había ganado una carrera. Es impresionante cómo Leclerc se rehizo este fin de semana, aunque claro, sirvió para más bien poco porque unos minutos después de la carrera acabaron descalificando a los dos pilotos de Ferrari y yéndose de vacío por lo menos en cuanto al domingo.
Por cierto, que los Ferrari no fueron los únicos en ser sancionados porque Pierre Gasly con el Alpine también lo fue, por lo mismo que Leclerc, por no dar el peso mínimo al terminar la carrera. Y el que también se fue de vacío, y esto duele un poquito más, porque aún no ha puntuado este año, es Fernando Alonso. Y claro, ese tema es delicado porque se juntan muchas cosas. Se junta, por supuesto, la mala suerte, se junta que Aston Martin no da para mucho más de lo que está haciendo, y que Lance Stroll, su compañero, por unas cosas en Australia y por otras en China, se está encontrando con los puntos, y ya son 10 los que suma en apenas 2 carreras. Y mucha gente querrá y podrá vender que Fernando Alonso ha empezado mal la temporada, que Stroll le está ganando, que tal vez la edad ya le pesa. En fin, lo que escuchamos prácticamente todos los años para desprestigiar a Alonso. Pero la realidad es que tenemos que decir que Alonso tuvo el fondo dañado en la clasificación de Australia, clasificó por delante de Stroll, y que en la sprint de China tuvo problemas con la energía y se lo tomaron como una sesión de libres, y después lo de los frenos en la carrera del domingo. Y todo esto se ha juntado con que Stroll puntuó en Australia por la buena estrategia de Aston Martin y los errores de muchos pilotos, y puntúa en China porque hay 3 descalificaciones delante de él al terminar la carrera, pero que obviamente hay que estar ahí, y Stroll lo hizo. Pero es que también obviamente puedes criticar algo de las actuaciones de Alonso, sobre todo la quali de Australia, porque tendría que haber entrado en Q3, yo creo que ese es el único pero de la temporada, pero es que más allá de eso, decir que está acabado es que ni de coña, pero vamos, ni de coña. La cosa está en que hablamos de Fernando Alonso, estamos acostumbrados a que haga barbaridades fin de semana sí, fin de semana también, y que cuando se baja la visera saca el 120% del coche. Y es más que nada por eso, porque hablamos de Alonso, que tenemos las expectativas tan altas y que el listón está tan alto con él, pero a mí, que no me vendan la moto con que está rindiendo mal, porque ni siquiera nos ha dado tiempo a verlo en una situación normal, porque en Australia diluvió, porque en China ni siquiera pudo completar 4 vueltas en condiciones normales, y a ver si por lo menos en Japón podemos ver qué puede hacer Fernando Alonso con el AMR 25, que poco a poco irá evolucionando, y hay que ver cuáles son sus puntos fuertes y puntos débiles. Y obviamente también tenemos que hablar de Red Bull, porque está claro que no es el coche que fue, pero lo que hace Verstappen es una auténtica barbaridad, poniéndolo muy por encima del rendimiento real que tiene. Para la sprint lo consiguió meter en primera fila, es una auténtica locura, salió segundo, pero es que después en carrera estuvo delante de los 2 Ferrari y llegó a luchar al final de las últimas vueltas por el podio contra Russell. Y yo creo que los 2 pilotos de Red Bull no hacen justicia a la realidad de ese coche, porque Verstappen hace que ese coche esté por encima de sus posibilidades, yo creo que eso lo tenemos claro, pero es que yo creo que Liam Lawson lo pone bastante por debajo de donde debería de estar. En las 2 clasificaciones de China, Lawson quedó último, mientras Verstappen fue segundo en la sprint, como decía, y cuarto para la carrera. La comparación, sinceramente, es durísima. Y obviamente con este rendimiento ya han salido rumores de que Red Bull podría bajar a Lawson para el Gran Premio de Japón y subir a Tsunoda a cambio. Pero sinceramente creo que Lawson es tan solo una víctima más de lo que está pasando en Red Bull, y es que ese coche está hecho por y para Max Verstappen. Y salvando las distancias para que lo podamos ver con más claridad, me recuerda un poco a lo que pasó con Marc Márquez y Honda en MotoGP. En este caso es un coche que está concebido para pilotarlo como lo hace Verstappen, y que nadie es capaz de llevarlo como él. Porque si tiramos para atrás, ni Ricciardo, ni Gasly, ni Albon, ni Pérez y ni ahora Lawson, solo Verstappen es capaz de domarlo. Que yo entiendo que tienes que darle todas las armas y todas las facilidades a tu primer piloto, porque es un fuera de serie, pero nos acordamos de lo que pasó con Honda cuando Márquez se lesionó, ¿no? Pues eso, que todavía se están recomponiendo y saliendo de una crisis para el equipo con mayor presupuesto de MotoGP. Y es que en realidad esto es peligrosísimo, porque Max Verstappen tiene a todo el paddock detrás de él y le querrían fichar en cualquier momento. Y como le dé por irse de Red Bull, puede dejar al equipo con una mano delante y otra detrás, teniendo 2 coches B, 2 segundos coches, que no entienden ni Lawson, ni Checo, ni quien sea.
Así que veremos qué es lo que hacen con ese segundo asiento de Red Bull, porque obviamente no van a encontrar a alguien que rinda como Max Verstappen, pero sí que tienen que buscar un punto medio, porque no es posible que mientras que un coche esté luchando por casi podios, el otro esté cayendo en Q1 o saliendo desde la última posición. El equipo que ha empezado de una muy buena forma es Williams, sobre todo con Alex Albon, que ha puntuado en las dos primeras carreras y lleva ya los mismos puntos que en todo 2024. Y es un gran ejemplo del paso adelante del equipo británico, pero sinceramente me da mucha rabia que Carlos Sainz aún siga incómodo con ese coche y que nos haya hecho aún al Williams. Aunque calma, porque si alguien ya ha demostrado que se puede amoldar, acoplarse a los distintos coches por los que has pasado, es Carlos Sainz. Y esta es una situación que me recuerda bastante a cuando Carlos llega a McLaren con un coche distinto y que no tiene un buen inicio de temporada, no puntúa en las 2-3 primeras carreras, pero que conforme pasaron los grandes premios fue ganando algo más de confianza y por supuesto velocidad, y estoy seguro de que este año también será así, que poco a poco se irá amoldando al coche y llegarán los resultados. Y sinceramente me gusta muchísimo el clima que ha construido James Bowles en Williams, porque desde la relación que hay entre sus pilotos hasta las declaraciones de Bowles, que entró por la radio a hablar con Carlos al final de la carrera y le dijo que calme, que poco a poco irán construyendo, irán ganando la velocidad. Así que es algo, una relación perfecta, un clima perfecto, y estoy seguro de que, como digo, conforme pasen los fines de semana, iremos viendo a un Sainz mucho más competitivo y que le pondrá las cosas muy difíciles a Albon, que no es poco, porque recordemos que Albon lleva ya desde 2022 en la estructura y que se siente muy muy cómodo en Williams. Y los que también deben estar cómodos, por lo menos con este inicio de temporada, es el equipo Haas, o más bien dicho, con este inicio de temporada no, porque en Australia fueron los farolillos rojos, pero en China terminaron los dos equipos, los dos pilotos en el top 10, pero es que encima, con las descalificaciones de los Ferrari, consiguieron uno de sus mejores resultados en la corta historia del equipo. Esteban Ocon fue quinto y Oliver Berman octavo. En total 14 puntos que suma de golpe el equipo Haas y que les aupa hasta el sexto puesto en constructores por delante de Aston Martin, que tan solo suma puntos con Lance Stroll. Tela. Y ojo, porque en realidad no es porque se lo encontraran, no fue como en Australia que de repente puedes ganar 5 o 6 posiciones porque alguien toma una peor decisión que tú. No, aquí en China no hubo caos, no hubo lluvia, no hubo safety cars. Los dos coches, de verdad, los dos Haas estaban para puntuar y los dos pilotos metieron por méritos propios sus coches en el top 10 en la zona de puntos. Así que si la zona media ya estaba apretada, los que parecían que se podían ser el peor coche por lo que vimos en Australia se han metido en la guerra de los puntos y es algo sinceramente tremendo y que, como decimos, yo creo que cada fin de semana vamos a ver de repente al equipo Haas como quinto sexto coche, al equipo Williams, los RBs también van fortísimo, por ahí también aparecerán los Alpine y yo quiero pensar que Aston Martin debe ser una referencia en esta zona. Así que veremos quién es en el Gran Premio de Japón, quién está por detrás de los McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes que parecen los intocables, veremos quién suma puntos y sinceramente es una zona de la tabla súper entretenida y que nos está dejando batallas súper apretadas por la lucha por los puntos. Y como última parte del programa, como siempre, hacemos un repaso al resto de categorías. Vamos con la IndyCar porque Alex Palou vuelve a ganar. 2 carreras, 2 victorias. Es una auténtica barbaridad. La carrera fue en el Thermal Club, primera carrera puntuable que contaba para el campeonato que se hacía en este circuito. La verdad es que es un show de circuito y yo creo que no existe nada parecido en el resto del mundo. Para que nos hagamos una idea, es como un Paul Ricard americano, o sea, bastante bestia. Así que ya os podéis imaginar. Pero bueno, en pista vimos a un Palou que se tuvo que currar la victoria porque los McLaren de Pato O'Ward y Christian Lundgaard le dieron mucha guerra, pero con un pedazo de ritmo y una gran estrategia otra vez del equipo Chip Ganassi consiguió adelantar a los dos a falta de 10 vueltas. Y es que este es el show de Alex Palou. Y es que en realidad se le ve tan superior al resto en cuanto a velocidad pura, en cuanto a lectura de carrera, en cuanto a gestión con los neumáticos, que parece mentira que lo haga parecer todo tan fácil.
Y es que esto no es porque sea español y porque estemos aquí con las banderas en el cuello. Es que esto lo están diciendo allí, lo están diciendo en las retransmisiones americanas, están todos los periodistas estadounidenses y el paddock hablando de ello. Es muy superior y está a un nivel excelso. Por supuesto, con 2 victorias en 2 carreras, super líder del campeonato. Y parece que los rivales este año van a ser los McLaren, sobre todo el de Pato y el de Lundgaard. Próxima cita de la IndyCar en el mítico circuito urbano de Long Beach. Eso sí, tendremos que esperar un par de semanas porque será el 13 de abril. Y terminamos, y es que en China no solo tuvimos la Fórmula 1, porque este fin de semana pasado empezó la temporada de la F1 Academy con 2 carreras. La primera se la llevó Palmowski, eso sí, fue con parrilla invertida, por lo que no tuvo que sufrir a las cocos que venían por detrás. Y el domingo sí, se la llevó Dorian Pin, la piloto de Mercedes, seguida de Maya Beug, la de Ferrari, que con diferencia son las dos más rápidas y las más talentosas, y que si no pasa nada raro, durante el resto de la temporada serán estas dos las que se jugarán el título. Y hasta aquí el episodio de hoy. Por supuesto, animo a que apoyéis este podcast siguiéndolo en Spotify, suscribiéndose en YouTube, al igual que me podéis seguir a mí en Twitter en @carlosf1ventura. Y como siempre, nos seguimos escuchando en la escapatoria.